La mitosis. La mitosis es el proceso que se realiza en el núcleo de las células eucariotas. Se encarga de la división celular. ¿Qué es la división celular? La división celular es cuando se reparte de manera equitativa el material hereditario, que en este caso es el ADN. Este tipo de división se da en las células somáticas y también concluye en dos núcleos cuyo nombre lleva cariocinosis y citocinosis. La citocinosis es la encargada de formar las dos células hijas. Bueno, yo les voy a hablar de las fases de la mitosis, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase podemos observar la desintegración del núcleo de la membrana nuclear. La cromatina se condensa y se forman los cromosomas. Acá observamos que la célula cambia su forma en ovalada. El uso mitótico está conectado al centro de los cromosomas a través de los microtúbulos. En la metafase, los cromosomas se alinean al ecuador, o sea, al centro de la célula. En la anafase ocurre la separación de los cromosomas. Estos se separan con las cromátidas hermanas, cada uno a cada polo de la célula. En la telofase se forma nuevamente la membrana nuclear. Aquí las cromátidas hermanas son recubiertas nuevamente por la membrana nuclear en cada lado, en cada polo. Acá la membrana plasmática se contrae. Aquí sí podemos observarlo en el centro, se contrae la membrana plasmática. Finalmente, la membrana plasmática se divide en dos, se corta. Y podemos concluir entonces que en la mitosis, este es un proceso cuando la membrana plasmática se corta, este proceso es llamado citocinosis. Concluimos que en la mitosis se generan células con el mismo contenido genético que la célula madre. Podemos decir que son células... Se denomina meiosis a una de las formas por la cual se reproducen las células, caracterizada por brindar una gran variedad genética, lo cual es clave para una reproducción sexual, lo que involucra a dos individuos diferentes para producir uno nuevo, cuyo material genético será un combinado de los dos anteriores. Consiste en la división de una célula diploide 2N, es decir, provista de dos conjuntos de cromosomas en cuatro células haploides, o sea, provistas de la mitad de la carga genética de la célula anterior. Haploides operan como semilla de un nuevo individuo una vez que se fusione con otra proveniente de otro individuo, cada una aportando la mitad de su carga genética. Así es como funcionan los gametos y las células reproductivas de los animales y de los seres humanos. Vamos a revisar el tema de las fases de la meiosis, el cual empieza con el proceso de la reproducción sexual que origina células llamadas gametos y en las hembras llamadas óvulos y en los machos llamadas espermatozoides. Esto se refiere específicamente a nuestra célula sexual. La meiosis es solo un paso de la vida de una célula germinal. Similar a la mitosis, también pasa a través de interfase G1, S, G2 antes de entrar en la meiosis. El ADN dentro de una célula de la línea germinal se duplica antes de que la meiosis comience durante la fase S. Cromosomas duplicados de la línea germinal se llaman cromátidas hermanas. Esas cromátidas permanecen unidas entre sí hasta el segundo evento de la división celular en la meiosis. Hay dos eventos en la división celular de la meiosis. La primera da como resultado dos células hijas únicas que tienen la mitad de la cantidad del ADN cada célula madre germinal. Y la segunda división, o más bien meiosis, da como resultado cuatro células haploides únicas que solo tienen una copia de cada cromosoma. Esas células haploides son los gametos que podrían producir un descendiente a través de la reproducción sexual. Bueno, ahora vamos a revisar la división meiótica. La meiosis comienza con la profase 1.
En esta etapa, el ADN se condensa para formar cromosomas. Bueno, aquí vamos a ver a las cromátidas hermanas duplicadas unidas en el centrómero. Permanecen funcionadas en el centrómero a través de la meiosis 1. A continuación, cada par de cromosomas homólogos sufren sinapsis para formar un complejo que implica dos pares de cromátidas hermanas. El material cromosomático intercambia entre dos pares de cromátidas hermanas en un lugar llamado fiasma. A eso se conoce como recombinación o cruzamiento. Después de recombinarse, las cromátidas hermanas de cada par de cromosomas ya no son idénticas entre sí. Esta es una de las razones por las que no hay hermanos aparte de los géneros que no sean idénticos genéticamente. Ahora en la profase 1 la membrana nuclear comienza a descomponerse. Entonces los dos centrosomas migran a los extremos opuestos de la célula y los microtúbulos aparecen. Luego los microtúbulos se unen a los cromosomas. En la siguiente etapa, que es la metafase 1, aquí los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Los cromosomas se alinean aleatoriamente, lo que da lugar a diferentes combinaciones cada vez que ocurre la meiosis. En la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y migran a los dos polos de la célula. Para mí es importante decirle que las cromátidas hermanas permanecen unidas a su centrómero. En la telofase 1 y citoquinesis, aquí las células se dividen en dos células hijas. Cada una de estas dos células sufre meiosis 2, que es similar a la mitosis, lo que da lugar a la primera etapa de la meiosis 2, que es profase 2. Nuevamente el cromosoma se condensa, la membrana nuclear se rompe y comienza a formarse. La primera diferencia entre profase 2 y profase 1 es el hecho de que las células hijas tienen solo una copia de cada cromosoma homólogo. Por lo tanto, en la profase 2 no hay sinapsis de cromosomas homólogos o cruzamiento. Ahora, en la metafase 2, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. De nuevo, la alineación se hace de manera aleatoria, dado que las cromátidas hermanas ya no son idénticas. Habrá muchas diferentes posibles formas de que esas cromátidas se alineen. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan a medida que los microtúbulos se acortan. Además de los extremos de las células son empujados más lejos a medida que los microtúbulos se hacen más cortos. Y finalmente en la telofase 2 se forma la membrana nuclear y el citoplasma se divide en las dos células haploides hijas. Eso se conoce como citoquinesis, puesto que la meiosis 2 inició con dos células y que cada una se divide en otras dos. Entonces tenemos 4 células haploides o N únicas al final de la meiosis, llamadas gametos. Dos gametos, uno del padre y otro de la madre, pueden funcionarse a producir un embrión diploide o 2N, y el embrión resultante crece a través de muchos ciclos de la mitosis.